¿Estamos desatendiendo la casa de Dios? Y en base a esta pregunta, queridos hermanos, pues vamos a estar desarrollando nuestra lección en estos minutos y estaremos haciendo uso de la bendita palabra de nuestro Dios para que por ella podamos, pues, entender, comprender la voluntad de nuestro Padre revelada, manifestada, y así poder tomar en cuenta el mensaje de nuestro Dios y poder realmente hacer lo que Dios nos manda, sabiendo que de eso se agrada a Él, cuando oímos, cuando entendemos su palabra y cuando vivimos conforme a su palabra. ¿Estamos desatendiendo la casa de Dios? Nuestro tema, hermanos míos, fue tomado de el libro de Ageo. 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 Si tiene usted Biblia a la mano, yo le pido de favor de que vayamos juntos al libro de Ageo. Yo les espero pacientemente. Y bueno, hermanos, Ageo, un profeta menor, son llamados menores, tal como sabemos, porque en sus escritos, bueno, fueron unos profetas de los cuales escribieron un poco menos, podríamos decir. De la misma manera, Ageo es un profeta. Dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 1, versículo 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Si leemos todo el capítulo 1, mis hermanos, y en nuestra lección, en base a lo que vayamos poco a poco avanzando, vamos a estar considerando el mensaje de Ageo. ¿Cuál era el mensaje de Ageo? La exhortación hacia un pueblo llamado Israel y el trabajo realizado por Israel y una buena aplicación para hoy en día. Hermanos, un profeta es el mensajero de Dios, la boca de Dios, el portavoz de Jehová Dios de los cielos. Dios hablaba y el profeta solamente tenía que decir lo que Jehová había dicho. Si vamos a recordar un poquito de historia, vamos a recordar un poquito de historia. Y a manera de introducción, fíjese bien, unos 600 años antes de Cristo, Judá fue llevada cautiva a Babilonia. ¿Y todo por qué? Todos sabemos que Jehová Dios, Jehová de los ejércitos, de entre todos los pueblos, tomó uno, eligió uno, una nación, el pueblo de Israel. Jehová ofreció grandes promesas hacia este pueblo, siendo su Dios y ellos un pueblo especial. Sin embargo, lamentablemente, la historia bíblica nos refleja cómo este pueblo una y otra vez se quejó, murmuró, se rebeló contra el gran Dios de los cielos. A causa de eso, el Dios de los cielos, el Dios de amor, misericordioso, bondadoso, pero es un Dios celoso y estricto, les envió un profeta. Mucho tiempo atrás les envió un profeta diciéndoles que iban a ser castigados. Jeremías, tome su Biblia una vez más, por favor. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Jeremías 25, 11. El profeta, el mensajero de Dios, Jeremías.
llegó al pueblo y le dijo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón Jehová Dios mandó su mensajero, mandó su profeta, Jeremías? Todo porque el pueblo se había quejado, había murmurado, había pecado, se había rebelado tantas veces. Llegó al extremo. Y si vamos a retroceder la historia, Israel un día se cansó y quiso un rey físico. Dios les concedió tal cosa. Les dio en los tiempos del profeta Samuel, ungiendo a Saúl como rey. De pronto, los tiempos de Saúl pasaron y llegó David. Los tiempos de David pasan y llegó Salomón. Y luego, al morir Salomón, tú sabes, ¿te acuerdas, hermanito, la historia bíblica? Aquel reino, Canaán, o la tierra de Palestina, la tierra prometida, se divide. La parte norte tuvo rey y fue llamada Israel, y la parte sur, la parte baja de Palestina, Judá, teniendo rey. Se dice en la historia que la mayoría de los reyes de la parte norte, Israel, fueron malos, reyes que inducían al pueblo a que pecase contra su Dios, contra Jehová de los ejércitos, reyes que inducían a la idolatría. A causa de eso, Dios los castigó. Dios los castigó. Utilizó, como dijo Jeremías, un reino terrenal, el reino de Babilonia, conducido por el rey Nabucodonosor, para castigar, matar, asolar y destruir la casa de Dios, el templo de Dios. El arca fue llevado, lo que estaba dentro de ello, los utensilios fueron llevados para deshonra de aquellos dioses paganos, reyes paganos, todo por causa del error. Pero luego, hermanos, pasaron los años. Ese imperio babilonio cayó. Aunque Jerusalén y su templo fueron destruidos y saqueados, lamentablemente. 70 años después ocurrió el retorno. Ocurre el retorno, momento de volver y levantar aquello que un día fue destruido por causa del error de algunos israelitas. Continuamos con más información. La intención del Señor, de Jehová Dios, era que los judíos reconstruyeran el templo, aquel templo que fue saqueado, destruido, quemado. Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que les permitiera hacer esto. El tiempo de los babilonios había pasado. Un segundo reino se había levantado, reino terrenal, el tiempo de los medos persia, conducido por el rey Ciro. Y es así como Dios, en su providencia, despertó el espíritu de este rey para que los israelitas, la nación de los judíos, pudiese regresar y reconstruir ese templo. Déjeme decirle, amado hermano, que Ageo, el profeta de Dios, y el sacerdote Esdras eran contemporáneos. Es decir, eran, si hablamos, por decirlo así, cronológicamente, eran del mismo tiempo o la misma época. Vamos otra vez, por favor, y les pido de favor que vayamos a Esdras. Estamos observando un poquito de historia para tener un buen contexto de nuestro tema en el cual estamos desarrollando. ¿Ya tiene usted a Esdras? Esdras capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Esdras 1, del 1 en adelante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliesen las palabras de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito
por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y así fue, empezaron a construir, empezaron una vez más a levantar los escombros. Pero va a pasar, lamentablemente, los malos hombres siempre van a desalentar. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. Cuidado que la oposición o el desaliento no nos desanime. A los israelitas les pasó. Era tiempo de reconstruir el templo. Era tiempo de levantar lo que un día fue destruido. Esdras capítulo 4, versículo 1. Esdras 4, 1. Lo leemos. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero no tenían buen corazón, buenas intenciones. Dice el versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y es así. Se empezó la reconstrucción, se empezó a reedificar el templo, la casa de Dios, pero hubo oposición y la oposición desalentó a los israelitas. Dios les habló mediante Ageo. Y es lo que estábamos leyendo, analizando hace un momento. Jehová Dios, una vez más, les habló mediante su profeta Ageo, con un mensaje directo y sencillo. A ver, les pido de favor, ¿cuál era el mensaje? Reconstruyan el templo. Reconstruyan el templo. Ha llegado tiempo de reconstruir la casa de Dios. Si alguna vez fue destruida, saqueada, pero ha llegado momento de reconstruir la casa de Dios. Plan del estudio. ¿Cuál sería entonces? Número 1, el mensaje de Ageo. Número 2, la aplicación del mensaje de Ageo. ¿Por qué estudiar algo histórico? Bueno, el apóstol Pablo manifestó que muchas de las cosas que acontecieron a ellos históricamente ha quedado para nosotros como una enseñanza, como un ejemplo a seguir. No cometer los errores que ellos cometieron, no cometer las faltas que ellos cometieron. Y a pesar de todo, de tener tremenda información, a veces nos pasa, mis estimados. Pero bueno, el plan de nuestro estudio es desarrollar más enfáticamente para poder adquirir el consejo de Dios. El mensaje de Ageo. ¿Cuál sería entonces el mensaje de Ageo? Bueno, reconstruyen el templo. Sin embargo, el problema, la actitud de los judíos. Una actitud que de pronto, pues fue inadecuada. El mensaje de Ageo era este: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Oiga, mi hermano, usted que me escucha, Jehová solamente está diciendo lo que el pueblo dice. ¿Y qué dice el pueblo? Que todavía no es tiempo para ellos,
Para los israelitas, el tiempo no había llegado, pero el tiempo para Dios había llegado. Y Dios tiene que despertar el interés, el ánimo, la actitud de los judíos, porque es tiempo de volverse a su Dios. Y para ello utilizaba su boca, su mensajero, su profeta. ¿Cuál era el problema? La actitud de los judíos, el ánimo de los judíos. Miren el fondo, ilustrativamente la imagen que he colocado. Y luego vamos al pasaje. Ageo capítulo 1, 3. Entonces, hermanos, el mensaje de Ageo: reconstruyan el templo. Ese era el mensaje de Jehová Dios. Ha llegado el tiempo de reconstruir el templo, la casa de Dios. Pero ¿qué decían? ¿Qué decían los israelitas? No ha llegado el tiempo. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué razón ellos decían tal cosa? Ageo capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. ¿Qué le parece? Jehová Dios utiliza por medio del profeta un consejo, una amonestación. Y consiste en una pregunta retórica, una pregunta que ellos tendrían que contestarse. Las casas de los israelitas estaban muy cuidadosas, muy cuidadas, muy artesonadas, por decirlo así, muy amuebladas. Habían estado tan ocupados construyendo y disfrutando sus propias casas. Pero la casa de Dios estaba asolada. La casa de Dios estaba destruida. Amados en Cristo. Y es lo que les pasó a los israelitas. Se acomodaron, se acostumbraron. Los años habían pasado. Posiblemente se habían olvidado. Es que el afán, es que la preocupación o la costumbre misma hace que a veces nos olvidemos de los preceptos de Dios. Ellos se habían olvidado de la casa de Jehová Dios. Le leo el versículo 4 una vez más. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. La casa de Dios está desierta, pero sus casas, pues hombre, están bien cuidadas, ordenadas, lujosas. Y la casa de Dios, abandonada. ¿Cuál era la solución? Entonces, ¿cuál era la solución? La solución de Dios fue llevar a su profeta. Y el profeta les dice, en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dios, Jehová Dios demanda al pueblo a meditar en vuestros caminos. La palabra meditar significa analizar. La palabra meditar significa pensar, pero con un corazón, con una mente abierta, para poder realmente distinguir, analizar si realmente las cosas van bien o no van como deben de hacer. Yo no sé, pero de seguro, más de alguna vez usted y yo hemos meditado en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, en nuestras prácticas. Dios quiere que lo hagamos muy a menudo. Y el consejo de Dios era, mediten. No es bueno que ustedes estén cuidando solamente de sus bienes, de sus posesiones. Ustedes, israelitas, que solamente se han afanado en lo propio, en su bienestar. No es correcto. No es correcto.
La reacción del pueblo fue grande. La reacción del pueblo fue grande ante el consejo del profeta Ageo. ¿Por qué razón? Fíjese bien, dice la Biblia, Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová Dios. La voz de Ageo, pero era la voz de Jehová Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Tuvo temor. Tuvo temor. Todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Tuvo respeto, obediencia. Un respeto que produce obediencia. Y dice la escritura que la acción fue tan grande que en el versículo 14 vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, Dios de los ejércitos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuál fue el consejo? ¿Cuál fue la reacción? Pues una reacción de acción, de trabajo, de esmero. Hermanos, antes de pasar a la aplicación del mensaje de Ageo, déjeme recordarle, Ageo es el mensajero de Dios, el profeta de Dios. Dios lo utilizó para llevar un mensaje, y el mensaje era: reconstruyan el templo. Reconstruyan el templo. Ha llegado tiempo para reconstruirlo. Ya no estén pensando solo en su propio bienestar, en sus propias casas, ordenadas, lujosas, amuebladas. Es tiempo de levantar la casa de Dios. ¿Qué hizo el pueblo cuando oyó el mensaje? Tuvo respeto. El respeto, el temor, produce obediencia. Y así lo fue. Empezaron a trabajar. Vamos entonces al segundo punto, la aplicación del mensaje de Ageo. ¿Cuál sería la aplicación del mensaje de Ageo? Del mensaje de Ageo hasta el día de hoy. ¿Cuál sería entonces? Es lo que vamos a analizar. Amados en Cristo, hermanos míos, usted y yo, que somos miembros de una congregación local, enfrentamos una tarea semejante. Enfrentamos una tarea similar a la de ellos. Y es lo que debemos de comprender. Debemos de analizar que nuestro Dios nos ofrece trabajo, nos ofrece obra. No es posible que siendo miembros de una congregación estemos estáticos, estemos detenidos. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de hacer nuestro trabajo como cristianos. Dios nos ha llamado por medio de su evangelio para que podamos ahora ser parte de su iglesia. Pero, como dice el canto, debemos de trabajar en la viña del Señor. Yo quiero trabajar en la viña del Señor. ¿Qué puedo hacer para mi Señor? ¿Qué debo de hacer para mi Señor? ¿Qué más puedo hacer para mi Señor? Eso sería lo que entonces vamos a analizar. La obra del ministerio. Pasajes tan conocidos como los que he colocado y les voy a mencionar. En Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso. Y en el capítulo 4, versículo 12, manifiesta: a fin de capacitar, de entrenar, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos una obra que realizar. Tenemos una obra que llevar a cabo, que ejecutar, hermanos míos. Gracias a Dios
Él nos ha dado los medios, su palabra, su bendita palabra, una doctrina que no necesita de que usted y yo podamos añadirle. El fundamento ya ha sido establecido por sus santos apóstoles, profetas. No los tenemos de manera física, pero tenemos sus escritos. Tenemos ahora, tú y yo, hermano mío, amigo mío, la forma, la manera, cómo conocer la voluntad de nuestro Dios, en el cual nos manifiesta que hay una obra, que hay un trabajo que realizar. Ese es el trabajo de los predicadores, ese es el trabajo de los evangelistas, ese es el trabajo de una iglesia organizada, donde hay pastores, maestros, que van a ayudar a que la iglesia local funcione, trabaje. No es momento de estar paralizados, detenidos. Hay tantas cosas que pueden obstaculizar nuestro trabajo. Cuidado, cuidado con el afán. Cuidado con las preocupaciones de esta vida. Hay tantas cosas necesarias en esta vida. Trabajar, estudiar, los negocios, la familia, la recreación. Tantas cosas necesarias, pero que esto tan necesario no te quite el tiempo para la obra del ministerio. No nos vaya a pasar como le ocurrió al pueblo de Israel, que había dicho: ha llegado el tiempo de reconstruir el templo. El apóstol Pablo le dijo a Tito, un predicador que estaba ayudando a los cristianos allá en Creta, y en el capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Óigame, todo cristiano, cristiana, debe de tener el ánimo, el celo de trabajar en la obra del Señor. Por supuesto que sí. Todos con el mismo gozo, con el mismo ánimo. Capítulo 3, versículo 14 de Tito. Y aprendan también los nuestros. Es que es aprendido, hermano, hermana. Esto es aprendido. ¿Y el qué? Me diría usted. ¿Y el qué, hermano Daniel? Trabajar en la obra del ministerio. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tanto trabajo que hacer. ¿Cuál es la obra de la iglesia local? ¿Cuál es la obra de la iglesia local? Bueno, específicamente podríamos decir evangelizar, obras benévolas, la edificación y adorar a Dios. Pero tantas cosas buenas se pueden hacer. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para la obra del ministerio? Todos los miembros de una iglesia local deben hacer su parte. Lo estoy predicando en la congregación de donde este servidor es miembro, iglesia local en Sonsonate. Les digo a mis hermanos, hermanos míos, tú eres miembro, eres parte de este cuerpo local, Sonsonate, tienes que trabajar. ¿Ya encontraste tu trabajo en la obra del Señor? ¿Ya encontraste tu don? ¿No sabes cuál es? Te vamos a ayudar. La Biblia describe en 1 Corintios capítulo 12, 14 hasta el versículo 27, que somos de manera figurada como un cuerpo, donde hay muchos miembros, pero que los miembros tienen diferente función. Y es así, como todos trabajando en un solo cuerpo, la obra del ministerio se puede llevar a cabo. Obra de evangelización, obra de predicación. Cada iglesia local sabrá la forma, la manera en la cual funciona la obra de la predicación, la obra de evangelización. Podemos reproducir literatura, compartir la literatura, pero a mis hermanos les ofrezco el consejo: antes de regalar una literatura, usted tiene que haberla leído, tiene que haberla analizado, tener convicciones en lo que ha creído para compartir lo que usted ha aprendido. No podemos enseñar lo que no sabemos, pero podemos enseñar lo que hemos aprendido. Cada iglesia local estimará conveniente el sostenimiento de acuerdo a la capacidad
de su o sus predicadores. Y que muchos estamos haciendo este trabajo. Cada iglesia local buscará la forma o manera para que el evangelio sea predicado. Una de ellas, esta forma, como mis hermanos en Dos Hermanas, quieren aprender, escuchar, madurar más en la bendita palabra. Pero tantos hermanos de diferentes lugares nos hemos unido utilizando este buen medio. Buena obra. Adelante, mis hermanos. Y así, ¿qué más podríamos decir? Santiago habló de una religión pura, que es poder suplir las necesidades de las viudas, los huérfanos, los necesitados. Tanta obra que hacer, hermanos míos. En el nombre del Señor tenemos que predicar. Aquí y en todo lugar cuesta. Aquí también en El Salvador cuesta. En Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos, cuesta hablarles del evangelio. Las personas están afanadas en sus negocios, en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus diversiones, en sus placeres, en sus religiones. Pero no podemos quedarnos estancados, detenidos. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Hay almas que gimen, que necesitan oír este evangelio. Pero por favor, hermanos, tenemos que predicar con dos cosas: con el ejemplo y con la bendita palabra de Dios. Con el ejemplo y con la bendita palabra de Dios, las personas verán que lo que hablamos, que lo que enseñamos, es lo que vivimos. Y así las iglesias crecen. Dios quiere, y desde el principio ha querido, que las iglesias crezcan. Y se puede lograr. Satanás está haciendo su trabajo, pero nosotros debemos de hacer el nuestro, con el poder del evangelio, con el poder de Dios. Debemos de llevarles el evangelio. Predica, habla, no canses de hacerlo, no te canses de hacerlo. Hábleles a tus hijos. Ya lo hiciste, sígalo haciendo, no te canses de hacerlo. Aprovecha el momento, aprovecha la ocasión, busca las palabras adecuadas. Hermanos, enfrentamos una tarea semejante a los de los israelitas, que es predicar, anunciar. Todos, absolutamente todos, debemos de trabajar en la obra del Señor. Así dice la palabra de Dios. También el apóstol Pablo dijo a los romanos, Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Debemos de trabajar, hermanos míos. Debemos de hacer nuestro trabajo. Nadie se puede quedar quietecito. Somos miembros de una iglesia local. Hay trabajo que realizar. Hay funciones que hacer. Y debemos de hacer un trabajo bien hecho. Los varones humildemente, no con vanagloria, no con concepto inadecuado, siempre con humildad, estimando a su hermano o su hermana como superior. Filipenses capítulo 2, ejerciendo su talento, el don natural que Dios le ha regalado para honra y gloria de Dios. Y todos debemos de hacer este trabajo. Cada quien sirviendo en su trabajo propio, en la obra del Señor. Hablo en términos espirituales. Hay hermanos que tienen talento para orar, saben cómo hacerlo, y yo siempre expreso, tiene talento. Hay hermanos que tienen talento para dirigir los cantos, hay que hacerlo con gozo, con ánimo.
La gloria al Señor. Hay hermanos que tienen talento para poder preparar, desarrollar su discurso. Dios bendiga ese talento y a llevarlo a cabo en medio de los hermanos. Hermanas, talento para preparar lecciones para niños. Talento también para preparar lecciones para mujeres. Talento para preparar lecciones para las mujeres jóvenes. Tanto trabajo. Pablo dijo en Tito capítulo 2 en adelante que los ancianos también pueden enseñar a aquellos que han alcanzado una madurez, ancianos en edad, maduros, experimentados, y las ancianas también deben de hacer lo mismo. Todos haciendo nuestro trabajo. Que si hay jóvenes en la congregación, también impulsándolos nosotros lo que hemos aprendido un poco más de la palabra de Dios, impulsándolos, ayudándolos al crecimiento, a la madurez. Y los jóvenes son esenciales en la iglesia de Dios. Todos haciendo un tremendo trabajo para honra y gloria de Dios. Hermanos, enfrentamos una tarea similar, no de ir a reconstruir el templo allá en Jerusalén, pero sí en llevar a cabo la obra del ministerio. La iglesia del Señor estará a medio terminar. Sí. La iglesia del Señor, la iglesia local, estará a medio terminar. Sí. Permitimos que otras cosas nos quiten de nuestra responsabilidad. Descuidamos la casa de Dios y su obra. Si las cosas, y que algunas valen y son necesarias, nos quitan el tiempo y la responsabilidad de trabajar en la casa de Dios, en la obra del ministerio, hermanos míos, Satanás ganará ventaja y la bendición de Dios se puede alejar. Cuando una iglesia local ya no tiene planes, ya no tiene planificaciones a desarrollar, puede que Satanás esté ganando ventaja. Dios quiere que las iglesias crezcan, maduren en conocimiento, en palabra de Dios, pero Dios quiere que las iglesias también crezcan en número de salvos. Para eso ha sido diseñada la iglesia, para que más personas, el mismo Señor de los cielos, pueda añadirlos por medio de la obediencia a lo que Él mismo ha revelado. Cuidado, mis hermanos. La conclusión de este estudio sería entonces, la conclusión de nuestro estudio sería, ¿estamos descuidando la casa del Señor? Cuando decimos, serviré a Dios tan pronto termine mis estudios. Hay algunos que así lo dicen. Cuidado, si alguien me escucha, cuidado, el estudio secular es bueno, buenísimo. Yo mismo hubiese querido estudiar más secularmente. Yo mismo deseo de que mis hijos logren educarse, prepararse. Pero tú, mi hermano, joven, adulto o ya mayorcito, que jamás un estudio secular quite el primer lugar las cosas espirituales. Algunos descuidan la obra de Dios, la casa de Dios, la obra del ministerio por el trabajo. Hay un trabajo que ya no da tiempo para la obra del ministerio. Cuidado. A veces pensamos, me cambiaré de trabajo para hacer las cosas bien. He conocido hermanos que se cambian de trabajo, pero a veces pasa que no era el trabajo, era la actitud del hermano o la hermana, porque no ponía su trabajo secular para la obra de su Dios. Algunos descuidan su obra del ministerio por la crianza de los hijos. Es que los hijos no dan tiempo. Hay que cuidarlos, hay que educarlos, sí, hay que hacer ese buen trabajo, pero que esto no nos quite la obra del ministerio. La salud, ¿por qué no decirlo? Hay hermanos
hermanas, con el respeto que todos merecemos, a veces no asistimos a los cultos. Y no estoy hablando cuando estamos postrados. Hace un momento yo les decía a mis hermanos, y algunos, la mayoría lo saben, hace un año yo viví postrado en una cama. Casi fueron 5 meses. No podía caminar, dejé de congregarme. A veces hay enfermedades tan difíciles, terminales, crueles, duras, donde no se puede caminar. Estamos en los hospitales ingresados, conectados a algunas máquinas, o a veces estamos en casa, pero no hay posibilidad. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando de pronto podemos caminar. Hay un dolorcito, pero podemos caminar. Podemos hacer un esfuerzo. Podemos ir a visitar a un hermano. Podemos ir a visitar a una hermana, al enfermo, al desanimado, al desalentado. Podemos ir a regalar literatura. Podemos ir a llevar el evangelio a otro lugar. Pero a veces por un malestar, por un dolorcito. Y como yo les digo aquí, mis hermanos, aquí en El Salvador, cuando el cielo se nos pone tan nublado y así tan negrito que ya se viene una tormenta, pues ya no vamos. Que no nos desanime el agüita, el agua es una bendición. El viento es una bendición y si mojadito voy, pues en una bolsa se mete la Biblia, en los libros y bien amarradito y allí vamos. Pero que no nos detenga esto para que la obra de Dios siga adelante. Postergar el trabajo, detener el trabajo, abandonar el trabajo en la casa del Señor produce el mismo resultado. La casa del Señor estará a medio terminar. La obra del Señor estará debilitada. Y tal vez estará paralizada. Que este mensaje nos ayude a meditar, hermanos. Nos ayude a poder entender que tenemos un trabajo que hacer. Dios estará con los que temen a su palabra. Así lo hicieron los israelitas cuando el mensaje de Ageo fue: reconstruyen el templo. Es tiempo de levantarse y no solo tomar cuidado en las cosas de nuestro propio beneficio. ¿Qué hicieron los israelitas? Fueron porque temieron, respetaron a Dios y empezaron a trabajar. ¿Cuál será nuestra reacción? Es tiempo de realizar el trabajo de Dios. Así como en el tiempo de Ageo, Dios y las cosas de Dios son primero, hermanos. Y ahí tenemos el pasaje tan hermoso. Buscad primeramente el reino y la justicia de Dios, y lo demás viene por añadidura. Adelante, pueblo de Dios, juntos, buscando el trabajo del ministerio. Bueno, ese es el plan de salvación. Si algún amigo nos estuvo acompañando, si no, pues vamos a recordarlo. No hay otro plan. Este es el plan de Dios de salvación. Toda persona debe de oír, creer, arrepentirse, debe de confesar con ánimo pronto que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Él perdona sus pecados y debe de ser bautizado para el perdón de sus pecados. Una vez que se ejecuta este plan, debemos de perseverar en la fe, trabajando en la obra del ministerio. Muchísimas gracias, hermanos míos. En este momento, bueno, termino mi lección. Dios les bendiga a todos.